Bueno, continuando con el temario de cardiología, vamos a abordar el tema de cardiopatía isquémica crónica o estable, como se comenta también en otras guías. Dentro de la agenda de la clase vamos a ver la definición, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico mediante pruebas no invasivas e invasivas como coronariografía, sus diferentes indicaciones y la evaluación en el paciente asintomático. Bueno, empezamos con definición. La cardiopatía isquémica crónica o estable tiene la característica principal de que se presentan desajustes entre la demanda y el aporte de oxígeno a nivel de miocardio. Esto se va a presentar de manera reversible, que va a ser la característica principal de este padecimiento, relacionados con isquemia e hipoxia a nivel de miocardio, lo que va a originar un cuadro de dolor torácico característico, y este va a ser generalmente inducido por episodios de estrés emocional, ejercicio, pero que van a estar definidos. Como les había comentado, pues estos cuadros tanto de isquemia como de hipoxia a nivel del tejido, pues se asocian a este dolor torácico que también va a tener una característica de ser transitorio. Entre este grupo de pacientes, la evolución clínica, la historia natural de su enfermedad es muy variable dependiendo de los factores de riesgo que tenga cada uno, las comorbilidades e incluso de la clínica como se fueron presentando. Entonces la transición de un síndrome inestable a uno estable o viceversa tiene un tiempo que no está definido, que es individual. Dentro de este grupo de cardiopatía isquémica crónica, también se incluye aquellos pacientes que se encuentran ya en una fase estable posterior a que presentaron un evento agudo, un infarto agudo a miocardio. Una vez que ya se encuentran pues fuera de las complicaciones y demás, se consideran en este grupo. En algunas definiciones se considera y en otras no, como parte de este grupo de pacientes al vasoespasmo coronario. En el caso de la guía española, sí lo toman en cuenta dentro de esta definición. En cuanto a las definiciones bioquímicas que tengan estos pacientes, se van a asociar a elevación en los niveles de troponina ultrasensible, que es lo que se recalca en la guía, asociados a estos episodios de dolor. Obviamente teniendo en cuenta que esta elevación se va a presentar siempre por debajo de los puntos de corte considerados dentro de la cuarta definición de infarto para asociarlas a un evento agudo. Y en algunos casos, el cuánto se eleven estas enzimas, pues también va a conferir a estos pacientes un factor pronóstico. Entonces es importante tener en mente esta evaluación bioquímica en estos pacientes. Dentro de la guía española nos da un cuadro acerca de diferentes características que tienen estos pacientes, tanto la patogenia, la historia natural de la enfermedad que presentan y cómo se van asociando los mecanismos de isquemia miocárdica, las presentaciones clínicas que existen en cada paciente. Entonces, por ejemplo, en la patogenia nos habla de alteraciones anatómicas ateroscleróticas que se encuentran estables y que son funcionales, es decir, que permiten un flujo coronario a nivel de arterias epicárdicas y de la microcirculación, que está comprometido pero que no está del todo pues ocluido. La historia natural, pues como les había comentado, depende mucho de cada paciente, de los factores de riesgo agregados que tenga. Hay pacientes que se encuentran en fases estables, que incluso pueden estar asintomáticos, pacientes estables sintomáticos, y es importante tener en cuenta que estos pacientes siempre se puede ver interrumpida su fase de estabilidad por algún episodio de síndrome coronario agudo. Entonces también va a ser importante identificar a los pacientes que tengan alto riesgo de presentarlo. Los mecanismos que llevan a la isquemia miocárdica van a ser estenosis fijas o dinámicas de las arterias coronarias epicárdicas, disfunción microvascular, como les había comentado, el espasmo coronario, que puede ser focal o difuso. En estos pacientes, pues estos mecanismos pueden coexistir unos con otros y pues generar toda la gama de síntomas que puede presentar el paciente. Las presentaciones clínicas es la angina inducida por el esfuerzo. Igual vamos a tener como los mismos mecanismos. La estenosis epicárdica, la disfunción microvascular, vasoconstricción de las zonas de estenosis o una combinación, y las anginas en reposo, que igual pues vamos a tener vasoespasmo que puede ser focal o difuso y alteraciones microvasculares.
Los pacientes que cursan con enfermedad y son asintomáticos generalmente se deben a que no tienen en ese momento isquemia, como les había comentado, tienen lesiones que son funcionales que permiten al miocardio perfundirse o que aún no presentan disfunción del ventrículo izquierdo. E incluso se han presentado pacientes asintomáticos que ya tienen este tipo de alteraciones. Entonces, realmente a veces la valoración y la clasificación de riesgo de estos pacientes pues puede ser complicada. Y ya pues en última instancia los pacientes que presentan miocardiopatía isquémica. Dentro de la epidemiología, pues como hemos visto hasta ahora, es una enfermedad pues que tiene muchas fases, que tiene muchas presentaciones clínicas y que tiene muchos factores asociados a la morbimortalidad. Por lo tanto, por ser una enfermedad tan pues amplia, tan multifacética, su incidencia y su prevalencia va a ser difícil de estimar. Los datos que se presentan en algunos estudios varían mucho dependiendo de las definiciones que usen. Algunos no incluyen la higiene estable, otros sí la incluyen. Entonces, pues ahí también pueden variar de manera importante los datos. Otra cosa que se comenta en cuanto a los datos epidemiológicos es que el diagnóstico de angina estable muchas veces se basa únicamente en la historia clínica sin necesidad de pruebas invasivas o no invasivas, y pues depende del juicio clínico el que se dé este diagnóstico, lo que puede alterar también las cifras que se presentan en los estudios epidemiológicos. Se presentan muchos tipos de cuestionarios. Uno de los que se comenta en la mayoría de las guías y de las revisiones epidemiológicas es el cuestionario de Rose, que va a tener una especificidad muy alta, hasta el 95%, sin embargo su sensibilidad es bastante variable, dependiendo también de los diferentes síntomas que presenten los pacientes. Entonces, pues es algo que hay que tener también en cuenta. La prevalencia de la angina en diferentes estudios poblacionales se va presentando en aumento dependiendo de la edad, y esto se ve tanto en hombres como en mujeres. Entonces se comenta que del 5 al 7% de las mujeres que se encuentran en el grupo etario de 45 a 64 años van a presentar esta afección, y ya en mujeres mayores de 65 hasta 84 años, pues esta prevalencia aumenta hasta el 12%. Y pues vemos un comportamiento similar en los hombres. La prevalencia en hombres de 45 a 64 años va a ser del 4 al 7% y aumenta hasta el 14% en hombres mayores de 65 años. La mortalidad que presentan estos pacientes generalmente se da, pues como lo habíamos comentado previamente, porque se interrumpe esta fase estable por un síndrome coronario agudo, y varía también mucho dependiendo de los estudios. Se presenta de 1.2 a 2.4% al año. Y en algunos estudios se ha evaluado la incidencia que presenta un infarto no mortal en estos pacientes. Se comenta un estudio que se llama RITA-2, en el que se calculó una incidencia de este tipo de evento del 0.6% y en el CURASH hasta el 2.7%. Entonces, como les había dicho, realmente a veces los números que se presentan pues son bastante distintos dependiendo de las definiciones y del tipo de población que se esté pues estudiando, del tipo de población que se integra al estudio. El pronóstico pues realmente lo comentan que es muy individual, depende mucho de cómo se encontraba el paciente al inicio, de sus factores de riesgo asociados, de sus niveles bioquímicos, si tenía otro tipo de comorbilidades, si era diabético, hipertenso, obeso. Entonces realmente pues hay mucha variación entre el pronóstico entre cada paciente, incluso entre pues el manejo que se puede presentar de inicio, que puede ser más agresivo, y por eso es importante identificar desde nuestras primeras valoraciones a aquellos pacientes que presenten un alto riesgo, ya sea de mortalidad o de infarto al miocardio no mortal. Este es un estudio que se publicó en la Revista Española de Cardiología en el 2015, se llama Ofrece y habla acerca de la prevalencia de la angina estable. Se tomaron a pacientes mayores de 40 años de 50 zonas de España diferentes. Es un estudio multicéntrico y al final quedaron con una N total de 8,378 pacientes, que es bastante amplio el estudio que se hizo aquí. Y en las gráficas nos muestran ellos la prevalencia en porcentaje de la angina que se vio en estos pacientes.
y pues comprobamos lo que hemos comentado, que hay un aumento en la prevalencia marcada dependiendo del grupo de edad, y eso lo podemos ver tanto en hombres como en mujeres. Y aquí se comenta a los pacientes que previo al inicio del estudio ya tenían una historia cardiovascular. Entonces, pues también vemos que la angina estable está relacionada mucho con estos pacientes, que era lo que habíamos comentado al inicio de la definición, que se toma dentro de este grupo también a pacientes posterior a que presentaron algún evento isquémico agudo. Y este es un estudio también de la Revista Española de Cardiología, en el que ellos entrevistaban a personas de diferentes grupos etarios acerca de la presencia o no de síntomas cardiovasculares, episodios de angina, disnea, síncope, y pues también vemos cómo hay un aumento importante dependiendo de la edad, y aquí se presentaba sobre todo lo que quería reflejar como este estudio, el hecho de que muchos pacientes presentan este tipo de síntomas y realmente nunca han sido estudiados. Entonces, de ahí también un poco la dificultad de llevar a cabo un buen estudio epidemiológico acerca de la cardiopatía isquémica crónica. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, pues va a variar dependiendo de la presentación clínica que tenga nuestro paciente. Tenemos aquellos con angina estable crónica, que ya son pacientes pues, que tenemos monitorizados, que son conocidos, que se conocen con alguna cardiopatía o que son posteriores a algún evento agudo, que se debe generalmente a episodios de estenosis epicárdica. Pacientes que cursan con disfunción microvascular, angina vasoespástica asociada a algún tipo de fármacos o tóxicos, y la miocardiopatía isquémica sintomática, que generalmente es la evolución que presentan pues, los pacientes, la mayoría de los pacientes. Ahora tenemos que tener en cuenta que pues, las manifestaciones clínicas de todos estos convergen a 3 signos principales, que es la presencia de disnea, palpitaciones y síncope. Entonces, dentro de la valoración inicial, antes de establecer la causa, pues tenemos que tener bien identificados a los pacientes, descartar algún evento agudo, como había comentado, con la elevación de las enzimas cardíacas por debajo de los niveles, y si es un paciente que ya teníamos conocido en seguimiento, pues también va a ser importante tenerlo en claro, las comorbilidades y el estado bioquímico del paciente.